Bueno, muy buena tarde a todas las personas que hasta el momento se han conectado, a nuestros ponentes. Eh, Hoy es un día más de nuestro Cicerón de nuevo al debate, una estrategia de las bibliotecas, del sistema de bibliotecas de la Universidad Cooperativa, en donde se trata y el objetivo es que hayan discusiones, compartir sobre casos de la actualidad local, regional, nacional, desde la óptica del derecho, con profesores especialistas en cada área, con el fin de reforzar las competencias transversales y específicas por fuera de las aulas de clase. Hoy tenemos a dos invitados muy especiales, que es Vladimir Ramírez Perdomo, abogado de la Universidad de Caldas, especialista en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Autónoma de Colombia, especialista en Derecho Ambiental de la Universidad de la Amazonía, especialista en Derechos Humanos de la Universidad Inca, magíster en Ciencias de la Educación de la Universidad de la Amazonía y magíster en Derecho Público por la Universidad de Caldas. También tenemos la presencia del doctor John Alexander Duzán Espinosa, abogado egresado de la Universidad Sergio Arboleda, especializado en Derecho Penal, magíster en Derecho Procesal Penal de la Universidad Sergio Arboleda. Actualmente es litigante, profesor tiempo completo de la Universidad Cooperativa de Colombia en la sede Neiva y doctorando de la Universidad UBA de Argentina. Entonces, a ustedes, mis queridos doctores, y al público que en este momento se ha conectado, gracias por su participación y son de ustedes los micrófonos. Bueno, muchísimas gracias por esa presentación. Doctor Vladimir, muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Diego. Bueno, aquí entonces listos para empezar con esta charla. Esperemos sea de agrado para todos y podamos resolver algunas dudas y sobre todo nos divertamos. En ese orden yo creería, profesor Vladimir, si está de acuerdo, comience y nos apasionamos con este tema que nos va a interesar el día de hoy, yo lo sé. Muchísimas gracias, mi profe. Bien, inicialmente pues quiero compartir con ustedes unas ventanas para poder mostrarles ciertas cosas que seguramente ha cautivado, ha llamado la atención sobre el poliamor. Poco a poco en el mundo han ido cambiando las concepciones frente a qué es lo que ocurre o cómo se puede configurar familia. De hecho, recientemente pues había una gran discusión si dentro de esa concepción de familia se podría también tomar como base el hecho de las mascotas que existían en la casa. Y hubo ahí una discusión, todavía estamos pendientes precisamente de ese hecho a raíz de un canino que había en discusión en un tema de separación y si se podía embargar o no se podía embargar o cómo estaba constituido ese canino. Bien, pues el tema de nosotros es un poco más fuerte porque al comienzo de la historia existía un delito que se llamaba bigamia y en esa bigamia, si uno estaba casado al mismo tiempo con dos personas, eso constituía un delito y uno podía ir a la cárcel. Finalmente, afortunadamente, en ese crecimiento del derecho se pudo tener una mejor concepción respecto de que las relaciones de pareja, bueno, de la pareja no, las relaciones emocionales podían constituirse de manera diferente. Doctor, discúlpeme, ¿cómo así que afortunadamente esa bigamia dejó de ser delito? Explíqueme cómo así que afortunadamente. Digo afortunadamente porque cuando se trataba el tema del matrimonio o el tema de formar una familia, independientemente si se hace por situaciones naturales o sencillamente dentro de un contrato directamente del matrimonio, pues eso tiene que ser algo muy personal y consideraría que el Estado no tiene por qué entrar a regular si la persona debe estar con una sola pareja o debería estar con tres, cuatro personas. Regularmente en ese tipo de temas, cuando se habla del poliamor,
es curioso cómo las personas regularmente empiezan a excusarse diciendo, no, yo soy casado y amo a mi esposa y solamente a ella y el tema es de situación de actualidad. Pues considero que esa parte sobra porque cada uno toma las decisiones de manera libre y voluntaria si desea seguir con o tener una sola pareja y constituirse en la monogamia o al contrario, estar dentro del poliamor. Para ello quiero primero mostrarles un pequeño video donde la Corte reconoce la situación del poliamor, o por lo menos esto en la noticia, y ya paso a explicar. Corte Suprema de Justicia reconoce la existencia del poliamor y protege los derechos pensionales de este tipo de familias. Un fallo de la Corte Suprema reconoce que las familias también pueden ser conformadas por relaciones poliamorosas, es decir, por la convivencia sentimental simultánea entre más de dos personas con el pleno consentimiento de todas. Se admitió la posibilidad de que las personas que ostentan la calidad de compañeras o compañeros permanentes pueden ser dos o más sin importar el número. Varias personas, sin importar su sexo, pueden confluir con el ánimo de constituir una sola familia. Una persona puede... En tal sentido, aquí en esta actualización de la noticia podemos ver que efectivamente se dio la posibilidad de que exista ese poliamor. Poliamor, pues, de hecho, se ha constituido desde hace muchísimo tiempo, en el cual una persona tiene, pues al comienzo era solamente una persona que tenía varias parejas y de acuerdo a lo que se ha concebido como poliamor hoy en día, ya se comprende que entre varias personas, pues, constituyen una sola familia. Para el caso concreto que les estaba mostrando, se trata de una pareja en Medellín, que eran dos hombres, y después conocieron a una tercera persona y entre los tres constituyeron una sola familia en poliamor. Al fallecer una de ellas, se hacía la discusión de a quién le correspondía la pensión de esa persona. Las dos de la pareja hicieron hicieron la solicitud para poder tener la pensión entre los dos sobrevivientes. Sin embargo, la mamá de el muchacho pues estaba también solicitando la pensión. Finalmente, el Tribunal de Medellín, tanto en primera como en segunda instancia y la sala laboral en la Corte Suprema, avalaron de que efectivamente existía el poliamor y que dentro de ese poliamor pues podía constituirse las reglas del derecho que corresponde. Esto es que fuera el 50% para una pareja y el otro 50% para la otra pareja. En esas condiciones, pues ya se había dado, ¿cierto? Cuando una persona tenía, por ejemplo, una esposa y tenía otra pareja, además de la esposa, en tal sentido ya la Corte también había definido que se tenía que dividir entre esas dos personas. Pero pues por primera vez la Corte o el Tribunal de Medellín empezó a hablar del poliamor y aceptando esta situación del poliamor. Yo creo que los laboralistas, y aquí estaría muy feliz Gilberto, escuchándome hablar un poco de derecho laboral, pues comprenden plenamente los derechos que se adquieren ahí en esta familia del poliamor. Pero nosotros dentro del derecho penal, pues nos intriga ciertas circunstancias de las cuales queremos hablar en este instante, mi profe. Así es, doctor, muchas gracias. Efectivamente, digamos que hemos avanzado desde algunos aspectos del derecho, como el que usted referenciaba, cuanto a la asignación de la pensión del causante cuando éste de pronto ha tenido dos o incluso tres parejas, pues eso es objeto de controversia y la Corte ya ha indicado que obviamente pues ambas tendrían derecho en proporciones que dependiendo la ley laboral pues así les asignará. Pero entonces reconociendo finalmente ese contrato de voluntades, que en realidad lo que nos interesa, nos importa y lo que vamos al final a decir que en materia penal pues nos queda un poquito difícil comprender como legislador dentro de esa política criminal que tiene, estableció un tipo penal con unas modificaciones, unos parágrafos, un parágrafo con unos numerales nuevos, en donde choca un poco porque no entendemos en razón a
estructura del tipo penal de violencia intrafamiliar, cómo sí se puede adecuar a esas circunstancias. Ahora, no se trata de que no tenga protección de pronto esa otra persona con quien en algún momento yo hice vida en pareja, sino que hacer esa protección desde el ámbito que en realidad se merece, así sea desde la protección desde otro bien jurídico, pero no, o al menos nos genera incertidumbre, cómo encajarla dentro del mismo bien de la familia cuando se supone que uno tiene una sola familia, el delito de bigamia ya no existe, entonces genera un poquito de duda en ese sentido. Efectivamente, pues es importante recordar que el artículo 229 del Código Penal colombiano plantea esa violencia intrafamiliar y está dada no solamente de forma física, sino además psicológica. Ahí es un punto fundamental, pero además, como lo estaban mencionando, la ley 1959 del 2019, porque tradicionalmente siempre se ha comprendido entre parejas, pues la 1959 del 2019 amplió frente a qué tipo de personas se podía dar esa violencia intrafamiliar. Y aquí, frente a esa violencia intrafamiliar, dio la posibilidad que incluso se diera frente a las personas que habían sido pareja o que fueran pareja, o perdón, o sus familiares. Entonces, no solamente con sus compañeros, sino además con los familiares de sus excompañeros. Y ahí, pues, se ha ido discutiendo varias cosas frente a esa violencia intrafamiliar a raíz de la jurisprudencia, ¿no? De, bueno, efectivamente el chancletazo, por ejemplo, del padre hacia su hijo, el tema de, por ahí una sentencia interesante donde se hablaba de la legítima defensa en la cual la señora revisó el celular de su esposo y reaccionó. Esa sentencia me pareció, pues, fuera de lugar, es decir, porque no estaba como dentro de las cosas que tradicionalmente dialogamos. Y ahí, pues, precisamente es la inquietud que nosotros estamos planteando aquí en esta violencia intrafamiliar con el profesor John Dusan, y es, bueno, ¿qué va a pasar ahora? Digamos, porque en el poliamor, pues, no se trata necesariamente de tres personas. Puede estar tres personas, cuatro personas, cinco personas involucradas. Sencillamente, en ese tratamiento, lo más importante es el entendimiento. Y dentro de las lecturas que se han realizado por ahí frente a la familia poliamorosa, pues antiguamente nosotros siempre hablábamos de la fidelidad. Y hay discusiones por ahí que si la fidelidad existe, que si no existe, pero más importante que la situación de la fidelidad es la honestidad respecto a qué es lo que se pretende en la conformación de la familia. ¿Se acepta o no se acepta una tercera o una cuarta persona? ¿Cómo es la situación emocional de cada uno y la formación de cada uno? Porque si una persona de pronto está con el pensamiento de la monogamia y la otra persona está con el pensamiento de que se puede dar el poliamor, muy seguramente pueden entrar en choque en esas dos situaciones. Así es, doctor. Entonces, no sé si le parece si pasamos de una vez al grano. Por ejemplo, podemos empezar con la lectura del delito y analizamos o tiene algo más pendiente ahí, doctor. Bueno, entonces, Si no, el artículo 229 de violencia intrafamiliar nos indica: el que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar incurrirá, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor, en prisión. La pena se aumentará de la mitad a las 3/4 partes cuando la conducta recaiga sobre un menor, adolescente, una mujer, una persona mayor de 60 años o que se encuentre en situación de discapacidad o disminución física, sensorial y psicológica, o quien se encuentre en estado de indefensión o en cualquier condición de inferioridad. Sigue el tipo penal indicando en el supuesto de hecho. Dice: cuando el responsable tenga antecedentes penales por el delito de violencia intrafamiliar o por haber cometido alguno de los delitos previstos en el libro segundo, título del Código Penal, tema que serviría para otra discusión, doctor, cuando estamos hablando de pronto del derecho penal de acto y derecho penal de autor, todas que están agravando cuando se tiene antecedentes penales, ¿no? Entonces, y dice, o por haber cometido alguno de los delitos previstos en el libro segundo, título primero y títulos primero y cuarto del Código Penal contra un miembro de su núcleo familiar dentro de los 10 años anteriores a la ocurrencia del nuevo hecho, el sentenciador impondrá la pena dentro del cuarto máximo del ámbito punitivo de movilidad respectivo. Parágrafo. Y aquí es donde viene el quiz del asunto. Dice: a la misma pena quedará
sometido quien, sin ser parte del núcleo familiar, realice las conductas descritas en el tipo penal previsto en este artículo contra A. Son 4 literales. Literal A. Los cónyuges o compañeros permanentes, aunque se encuentren separados o divorciados. Digamos que este literal A no tendría mayor inconveniente toda vez que se entiende que si es mi compañero actual, mi cónyuge, pues está intrínseca la violencia intrafamiliar, aun cuando no vivan juntos. Entonces digamos que yo creo que ahí no hay ninguna controversia. El literal B dice que se constituiría esta violencia intrafamiliar contra el padre y la madre de familia, aun cuando no convivan en el mismo hogar, si el maltrato se dirige contra el otro progenitor. No sé, doctor, si hay alguna referencia, creo que es claro, ¿cierto? Sigamos con lo importante. El literal C. Quien no siendo miembro del núcleo familiar sea encargado del cuidado de uno o varios miembros de una familia o su domicilio, residencia o cualquier lugar en el que se realice la conducta. También no hay ningún inconveniente. Pero el literal D nos dice lo siguiente: las personas con las que se sostienen o se haya sostenido relaciones extramatrimoniales de carácter permanente que se caractericen por una clara e inequívoca vocación de estabilidad. Este literal D, al igual que el literal A, digamos, son los que generan como esa inquietud. En el literal A, cuando hablábamos de los cónyuges, pues no hay ninguna controversia en cuanto a esas relaciones actuales vigentes, pues se establece claramente ese vínculo, esa unidad doméstica, que era el criterio que manejaba ante la Corte para establecer que efectivamente estábamos frente a una violencia intrafamiliar cuando se trata entre los cónyuges, pero es que el literal A y el D son el quiz del asunto. Entonces retomo el literal A, dice, los cónyuges o compañeros permanentes, aunque se hubieran separado o divorciado. Entonces digamos que podemos dividir esto en dos partes, ¿cierto, doctor? El literal A y el literal D, creería yo. Sí, señor. Digamos, cuando está en la convivencia actual, hay un tema fundamental frente a ese delito de violencia intrafamiliar y la sanción del artículo 68A o la prohibición para que se puedan conceder subrogados penales. En estos casos, cuando hay una condena, sí o sí las personas por violencia intrafamiliar tienen que ir a la cárcel y esta cárcel opera de 4 a 8 años conforme al 229 en el inciso primero o de 6 a 14 años en el inciso segundo. ¿Qué ocurre si de pronto, digamos que sean 3 personas como para no enredarnos tanto y luego vamos avanzando, que se han conformado dentro del poliamor? Y por supuesto se puede hacer, no se pretende aquí imponer una idea de que ninguna persona pues se constituya en poliamor, porque sencillamente debe estar donde la felicidad llega y esa relación emocional así lo permite. Y se han constituido 3 personas en el poliamor y A y B se pelean. Finalmente, pues se tiene la posibilidad de ese principio de oportunidad, señor. Así es, Doc, qué pena, pero entonces, digamos que ese poliamor, cuando tengo una nueva pareja y la anterior era mi cónyuge, ¿cierto? Para centrarnos en el literal A, para que los que nos están escuchando puedan centrarse. Entonces estamos hablando de ese poliamor cuando yo de pronto tengo mi esposa actual o mi cónyuge y puede haber esos actos de violencia contra la que hasta el año pasado o hace 3 años, porque el literal A no especifica tiempo, fue mi ex compañera o mi ex cónyuge, ¿cierto? Antes de pasar a lo que se denomina como las relaciones extramatrimoniales. Ahí se agrega además otra discusión, ¿no? Porque ¿qué pasa si están dentro de esa relación actual y se pelea, por ejemplo, las relaciones A, B y C, y tiene una discusión A con B, pero tiene una discusión B con C, y además de ello C con una expareja? Todos ellos estarían implícitos dentro de la posibilidad de la violencia intrafamiliar. ¿Cómo podría tratarse esa situación de la violencia intrafamiliar, en especial con el trámite legislativo que existe actualmente respecto de que la sanción o está excluida de la posibilidad de esos subrogados penales? Así es, doctor. Entonces, vamos simplificando para que los oyentes
nos puedan entender un poco más, que sea más claro. Entonces, cuando yo tengo mi pareja actual, incluso si es una pareja del mismo sexo, si hay esa convivencia, hacemos finalmente esa unidad doméstica también y hacemos una familia de alguna manera, si yo golpeo a esa persona actualmente, que actualmente es mi pareja, pues no hay duda en que hay lugar a una violencia intrafamiliar. Ese literal A nos indica que incluso a quien fue su cónyuge o compañero permanente, es decir, de entrada, creería yo, desde el punto de vista del profesor John Dusan, ustedes pueden tener otro. Dice el literal A, repito, los cónyuges o compañeros permanentes, hasta ahí está bien la descripción. El cónyuge o compañero permanente, entiéndase también actual, aunque se hubieran separado o divorciado. Pues cuando yo ya me he separado o divorciado, no es mi cónyuge, ya no es mi cónyuge, ya no es mi compañero permanente. Por eso el Estado, cuando le hacen a una vez alguna encuesta, le dicen Estado civil y uno dice divorciado, porque esa persona fue mi cónyuge, fue mi compañero permanente, hoy no. Entonces, de entrada, ese literal A presenta esa situación en cuanto a la descripción típica al indicar al cónyuge o compañero permanente, entiéndase actual, aun cuando se hubieran separado o divorciado. Es que cuando yo me he separado o divorciado, ya no es mi cónyuge y ya no es mi compañero permanente. Ese es el primer punto que debemos tener en cuenta que se presenta para esa discusión. Entonces, debería ser entre los cónyuges o compañeros permanentes y a la persona que, por decirlo de alguna manera, o a la persona que fue su cónyuge o fue su compañero permanente o a la persona con la que usted en su momento tuvo una relación afectiva, tuvo una unidad doméstica, formó una familia, porque hoy en día ya no lo tiene. No obstante, el legislador, y no debería ser así, ya no hay una familia, no obstante, el legislador dice, sigue siendo violencia intrafamiliar. Entonces, muchos dirán, pero es que convivieron muchos años, se separaron, esa persona se fue. ¿Cómo no proteger a esa mujer que le brindó 10 años, 15 años a ese hombre? ¿Cómo no protegerla? Pues es que sí se le está protegiendo. Antes que estaba vigente la unidad doméstica como requisito para la violencia intrafamiliar, pues lo que pasaba era que se protegía ese bien jurídico de esa persona. No es, repito, no es que se desamparara, solo que esa protección se hacía ya desde otra óptica, que es desde la protección del bien jurídico, de la vida y la integridad personal. Entonces existían las lesiones personales. Entonces era claro que esa persona que ya no convive conmigo, que no era mi compañera o compañero permanente, pues merecía esa protección y por eso habían las lesiones personales. Hoy en día el legislador dijo no, por más de que ustedes se hayan separado por acuerdo de voluntades, siendo el matrimonio un contrato y aun cuando ustedes de común acuerdo se hayan divorciado, yo, ley penal, le digo a usted, no, para mí usted sí sigue siendo familia y no le respeto ese acuerdo de voluntades. Entonces se presta ese problema porque ¿cómo es posible que yo me casé, me divorcié? El año siguiente volví y contraje un matrimonio, me fui a vivir con otra persona y es mi actual compañera. Esa persona, la nueva pareja mía, corrimos con la suerte de encontrarnos en un lugar público con la que fue el año pasado mi pareja, mi esposa, ahora mi ex esposa. Y nos encontramos y por alguna situación tenemos un altercado, yo me pongo de mal genio con ambas y a ambas las golpeo. La ley penal dice, para efectos de la ley, de esta ley, ustedes siguen siendo familia. Entonces, ¿cómo es posible que yo siga siendo familia y me imputan este delito? Antes eran lesiones personales. Hoy, así no nos guste, la norma es clara y la norma dice eso y tenemos que aplicarla y tenemos que someternos bajo el principio de legalidad a lo que la norma nos indique, así de pronto no nos guste. Y si la norma dice que a la que fue mi pareja o fue mi cónyuge y la golpeo, pues también se configura la violencia intrafamiliar. Entonces, ese es como el primer punto que queremos poner aquí sobre la mesa, doctor. Por otra parte, pues también cómo se haría una protección efectiva frente a las exparejas, porque en la realidad y es triste que regularmente consideramos que las personas pareciera que fueran propiedad de otras personas. Y en especial vamos a utilizar la parte de heterosexual, en la cual en la mayoría de los hombres cuando termina una relación, por una parte no permite o no quiere continuar con la relación, pero por otra parte tampoco permite que esa persona, la cual ya no tiene ningún tipo de relación emocional, pueda continuar su vida y estar con otra persona. Es una situación frustrante para la persona que ya no tiene ningún tipo de relación.
Y ahí pues entra un dilema y es cómo protegerlo, porque pues la ley 1257 del 2008 ha permitido, precisamente por constituirse como una violencia intrafamiliar entre la expareja sentimental, aunque ya no estén conviviendo juntos, de acuerdo a esa modificación de la 1959. Y es irónico porque en la realidad, ¿hasta dónde podría considerarse violencia intrafamiliar? Y estamos completamente de acuerdo en el hecho de que ya no pertenecen a la unidad familiar. Pero por otra parte, ¿hasta dónde o de qué manera podría darse esa protección especial para que esa persona no acose a su expareja, para que esa persona permita la libertad, que tal vez puede sonar mal de que permita la libertad porque en sí todos somos libres, pero es para que no impida el goce de ese derecho a la libertad frente a que pueda seguir con su rutina de vida? Y por otra parte, frente al tipo penal, pues finalmente si llega a ser condenado, la sanción es sí o sí la cárcel. Y ya dentro de la política criminal, pues está la posibilidad del principio de oportunidad y es donde viene otra dificultad enorme. Porque en ese principio de oportunidad, la norma solamente permite un principio de oportunidad cada 5 años. Si A se pelea con B y se hace el principio de oportunidad, pero se pelea con A, ¿qué pasa ahí? Porque C no ha estado en la primera pelea y puede llegar a obtener principio de oportunidad si fue responsable. Pero si el primer responsable fue el A, cuando se peleó con B, ahí no podría tener la posibilidad de ese principio de oportunidad. Exacto, doctor, ya lo habría agotado y la ley no le permitiría. Pero entonces, sí es posible entonces tener dos violencias intrafamiliares, pero la ley tal vez no ha contemplado también esa opción de que la persona, al tener esa dualidad de familia, porque la ley penal en última se lo está imponiendo, ese es mi modo de ver, la ley penal se lo está imponiendo. O sea, usted se separó para efectos civiles y otros tipos de derechos, se le acepta, pero para efectos de la ley penal, ¿no? Usted sigue siendo la familia. Yo quisiera saber si esa persona después llega a heredar, llega a obtener unos recursos, llega a hacer obtener dinero y esa persona que ahora tiene el hombre tiene otra nueva pareja, quiere volver a la pareja anterior y decirle, no, como la ley penal dice que somos familia, yo también vengo por mi porción conyugal o vengo a que me haga parte de esos efectos civiles, patrimoniales. No, porque fue un acuerdo de voluntades y ya se separaron. Pero bueno, la ley penal dice no, para efectos de esta modalidad la ley penal, ustedes siguen siendo familia. Entonces, se puede hacer el principio de oportunidad, el agresor contra A y el agresor contra B. Entonces, el agresor frente a A puede operar ese principio, pero y contra B. Ahora, supongamos no necesariamente que los hechos ocurrieron en el mismo momento. Supongamos que yo hoy le pego a mi actual pareja, en 15 días, en un mes, el otro el semestre, me encuentro con mi expareja, tengo un altercado, por ejemplo, por la cuota alimentaria de los hijos que con ella tuve, con mi primer pareja. Tenemos un altercado, cometo un acto de agresión que configura el delito de violencia intrafamiliar también, según este nuevo parágrafo de la modificación de la norma de este tipo penal del 2019. Y entonces, con la primer pareja, puedo hacer tal vez, con mi actual esposa puedo hacer tal vez el principio, pero con la que lesioné unas semanas, unos meses después, que fue mi primera esposa y con la cual tuve hijos, y en ese altercado, en atención a la cuota alimentaria, también me van a abrir un proceso por violencia intrafamiliar. ¿Será que allí no puedo aplicar ese principio de oportunidad? ¿Debería tener también esa salvedad? Bueno, algo que se debe rescatar en este momento es que nosotros no estamos sustentando o no estamos alentando a las personas para que sean violentas con su pareja, porque eso es vital de comprender. Solamente que estamos hablando dentro de las realidades sociales los que podría pasar, en especial porque como la violencia intrafamiliar no solamente se constituye cuando hay una violencia física, sino además psicológica. Y en esa parte ahí el profesor Carlos Fierro que está conectado, pues puede hacer la verificación del caso, porque frente al daño psicológico, una persona le pueden llegar a decir fea y eso destruirla completamente y decir, no, es que emocionalmente me siento destruida, me maltrató. ¿Hasta qué punto ese tipo de maltrato? ¿Hasta qué punto las palabras ofensivas?
Pero lamentablemente en Colombia cuando se enojan las parejas, pues tienen la tendencia a insultarse, esperando que no se transgreda la violencia física, aunque lastimosamente en algunos momentos puede transgredir a la violencia física. Imagínense una persona, por ejemplo, que le dé una cachetada a la pareja. Ahí hay una violencia física. Y esa violencia física, conforme a este artículo 229, pues se daría en una violencia intrafamiliar. Así que la discusión está dentro de ese contexto real. ¿Qué pasa si llegan a tener discusiones o qué pasa si se llega a dar cualquier tipo de violencia física o psicológica? ¿Y qué ocurre respecto a ese núcleo familiar? Porque, pues, como está la normatividad tan restringida, no solamente frente a la sanción, sino además frente a la posibilidad de esos principios de oportunidad. Ahora bien, pues no sé, mi profe. ¿Cómo ve usted la posibilidad de salvando? Si se trata de tres, no hemos llegado todavía, si se trata de cuatro, pero podría darse la posibilidad de pronto que con uno se trate la situación de la violencia intrafamiliar y con el otro lo podría tratar uno como mediación penal del 523. Buena pregunta, doctor. Esa podría ser una salida alternativa, en atención a que serían dos procesos totalmente distintos y en ese orden uno podría acogerse al principio de oportunidad, en el otro hacerse un preacuerdo o, ¿por qué no?, si la violencia no es de un nivel primario, de no mayor agresión en cuanto a la afectación del bien jurídico de la familia, poderlo dirimir a través de la mediación. Recordemos también para que nos están oyendo y escuchando, perdón, y viendo y escuchando, la universidad también tiene un convenio en el cual realiza la mediación en algunos procesos, incluso aun cuando se trata de un delito que no es querellable, sino que se adelanta de oficio como la violencia intrafamiliar, existen algunas alternativas de que se realice el proceso de mediación cuando la afectación al bien jurídico no es mayor, cuando se trata de una riña entre los hermanos o una mala palabra entre los cónyuges. Entonces, porque es distinto que yo cometa una violencia intrafamiliar a golpes fuertemente contra mi cónyuge, pues en ese caso no operaría la mediación, pero si de pronto fue una discusión y de palabras no pasó, podría eventualmente tramitarse a través de la mediación. Entonces yo creería que sí, doctor, podría ser un principio, incluso si son tres personas, ya vamos a pasar al literal D, podría mirarse en esas varias de esas figuras y paralela a las investigaciones penales, darse, incluso si ya se acabó un proceso y yo me encontré con mi actual pareja y yo utilicé el principio de oportunidad o una figura alterna, y luego tengo una discusión con mi pareja anterior, ¿por qué no aplicar la otra si el principio, por ejemplo, ya no lo puedo utilizar? Pero digamos, ya quemé ese cartucho, ya lo utilicé, ese salvavidas y no puedo sino hasta cuando hayan transcurrido 5 años. Entonces, ¿podría ser una salida? Sí, señor. Bueno, este mundo es un mundo de locura. De hecho, dentro del contexto y afortunadamente, por lo menos donde me desenvuelvo rutinariamente, han habido fiscales que son muy apropiados frente a ese contexto social para buscar soluciones. Y siempre he manifestado que es mejor malas leyes y buenos fiscales o buenos jueces y no buenas leyes que malos fiscales y malos jueces. Pero tengo una situación especial que ha sido ampliamente conocida por los estudiantes en el cual en una violencia intrafamiliar, por ejemplo, donde hay una señora que es la procesada, el fiscal lamentablemente no quiere un principio de oportunidad y él dice sí o sí se tiene que ir esa señora a la casa. Es un proceso de Bogotá y es un proceso lamentable, no sé por qué el fiscal tiene ese pensamiento como tan régimen, bueno, psicorrígido, no sé cómo denominarlo, pero por regla general los fiscales que conozco sí son muy apropiados de esos contextos reales y la manera precisamente de poder buscar alternativas, ¿no? Si podemos de pronto hacer una sola unidad procesal, también si se trata de los dos procesos para hacer un solo principio de oportunidad, también sería la búsqueda de salida. En fin, la situación dentro de la realidad de que cómo se puede dar esa violencia intrafamiliar no es fácil, porque esa violencia, y cómo va a repercutir esa violencia intrafamiliar dentro de ese núcleo familiar de 3, 4, 5 personas, no es fácil. Y es importante que empecemos a tener estos diálogos porque a futuro los que están aquí escuchándonos o incluso los que estamos hablando en este momento no sabemos si nos podemos encontrar en otros estados judiciales como jueces y cómo se va a dirimir ese tipo
de cosas, cómo se va a dirimir esa violencia intrafamiliar frente a las familias poliamorosas, si es posible, no es posible, y hasta qué punto el insulto y hasta qué punto frente a la terminación, durante cuánto tiempo, porque hay muchas dudas. La ley 1257, perdón, la 1959 del 2019 frente a la modificación del artículo 229, pues no precisó muchísimas cosas cuando habla de excompañeros, pero a mi excompañero o mi excompañera, ¿hasta qué tiempo? Si fue el que terminó hace 5 o 10 años, o si es la persona que al contrario acaba de finalizar. Porque además, pues hay muchas personas que son, realmente me va a perdonar, profesor Carlos Fierro, si estoy utilizando mal el término, pero son psiquiátricos o psiquiátricas. Y es que ha pasado muchísimos años y aún siguen atormentando. Por ahí interesante la película Mi bebé Reno, o Bebé Reno, que está en Netflix, precisamente sobre esa obsesión que pueden ocurrir frente a ciertos tipos de personas. Mi profe. Gracias, doctor. Sí, entonces, si se dan cuenta, no es fácil el tema, genera suspicacia, genera dudas, incertidumbres, y los operadores judiciales, como indicaba nuestro profesor Vladimir, no necesariamente adoptan siempre esas medidas que pueden ser una solución, una salida fácil, además de descongestionar para ellos mismos su despacho, también para salvaguardar esos bienes jurídicos y de alguna manera darle protección a la familia, porque detrás de una violencia intrafamiliar, independientemente si se condena o no a la persona, hay otra tragedia. Entonces, esas salidas alternativas son buenas, pero sí, efectivamente, esos operadores judiciales, tanto los fiscales como los jueces, cada uno, cada despacho viene siendo un mundo distinto. Y así se los hago yo ver también a mis estudiantes. Ellos dentro de ese parámetro, dentro de esa libertad que tienen para funcionar, pues se mueven libremente. Y en ese orden, pues no todos los operadores judiciales tienen esos mismos criterios. No sé si damos paso al literal D. Doctor, bueno, vamos a retomar entonces, vamos a hacer la lectura solamente literal D del delito de violencia intrafamiliar. Recordemos, artículo 229, el cual fue modificado por la ley 1959 del 2019, dice, en el parágrafo 1, literal D, dice, que, pues resumo un poco, que también habrá lugar a responsabilidad en este tipo penal contra D, ahora sí, literal D, contra las personas con las que se sostienen o haya sostenido relaciones extramatrimoniales de carácter permanente que se caractericen por una clara e inequívoca vocación de estabilidad. Vocación de estabilidad. Volvemos al comienzo, entonces. En un principio, el profesor Brady nos indicaba que como en otras áreas del derecho, por ejemplo, en materia laboral, esas convivencias entre varias personas se les ha dado cierta protección, y sobre todo en materia pensional, pues aquella persona que tiene está con su esposa y tiene otra pareja, pues incluso esa pensión, una vez fallece esta persona, puede adjudicársele a ambas. Claro, porque de alguna manera esa ley está reconociendo que había una especie de vocación de permanencia, de estabilidad. Eso sucede muchas veces, por ejemplo, con las personas que tienen que viajar. Entonces tienen en su casa una relación, su matrimonio, y deben viajar porque son ingenieros o tienen alguna profesión que les exige estar fuera de su hogar durante el mes, 1 o 2 semanas, y muchas veces esas personas tienen otra compañera, otro compañero sentimental en esa zona. Entonces es viable aceptar que tiene dos relaciones. Y si en su momento era su relación extramatrimonial, que ya pasó, ya no tiene una relación extramatrimonial con esa persona ya donde debía trabajar, ya pasó un tiempo y vuelve y se encuentra con esa persona y hay un maltrato, hay una violencia intrafamiliar, entonces es fácil entender, porque de alguna manera había una vocación de permanencia, había una unidad, como dice el literal, de carácter permanente, que se caractericen por una clara e inequívoca vocación de estabilidad. O sea, no estamos hablando de esa relación extramatrimonial que de pronto una persona puede tener en su trabajo, con unos amigos, una aventura pasajera, en las festividades de mitad de año, y de pronto por allá hubo otro encuentro en vacaciones de Navidad. No, se trata de verdad una relación seria, alterna o paralela a su relación
principal. Entonces, digamos que ahí es, entre comillas, fácil advertir que haya una vocación y en ese orden una protección a esa persona con la que se tenía una relación extramatrimonial. Pero entonces digo yo, si será familia, no tendría que tener tal vez ese tipo de protección, otro rótulo, porque si de pronto la tenía era ya escondida, nadie sabía, y solamente cuando se murió se vinieron a dar cuenta, por ejemplo, para efectos pensionales. Bueno, pero para efectos penales, si era la persona con la que eventualmente tenía una aventura, vivía ya en una casa cerca de donde trabajaba, iba una vez a la una semana al mes y las otras 3 semanas del mes estaba en su casa, en su domicilio principal, en la ciudad de Neiva, Bogotá, donde ustedes quieran. ¿Será que en primer lugar, listo, hay una vocación de estabilidad, reconózcasele una protección a esa persona, está bien, porque dormía una parte de las noches del mes con su relación principal y las otras noches con otra persona? Pero ¿será que tiene que tener el rótulo de familiar? De pronto sí, no lo sé. Hay unas cosas que se definen por su naturaleza y hoy en día esta sociedad cambiante y que supuestamente va avanzando, sostiene muchos rótulos aun cuando su naturaleza de esas cosas ya no pertenecen. Pero bueno, ahora, respecto a la relación extramatrimonial actual, ¿pero qué pasa con la relación extramatrimonial que se sostuvo en algún momento? Si ya generamos la duda en el literal A, con la que fue mi cónyuge, que hubiera violencia intrafamiliar, porque en su momento fuimos familia. Ahora, con la que fue pongámosle el nombre castizo, mi amante, hace un tiempo se tendría que generar también la violencia intrafamiliar. Bueno, con la actual vaya y venga, hay vocación de permanencia, tengo mi esposa, tengo mi amante o mi relación extramatrimonial, como lo dice el literal de, y es actual, es vigente esas dos relaciones. Entonces, es más fácil aceptar esa protección a la segunda, a la relación extramatrimonial, pero a la que ya esa relación se terminó, pasaron unos años, incluso cambió mi apetito, mi deseo sexual, quise experimentar otras cosas y ahora ya no practico, ya no soy homosexual, ya no soy heterosexual, tengo una relación homosexual. ¿Será que es posible que cometa yo violencia intrafamiliar con la persona que hace 3 años, mientras yo estaba casado, era mi amante? Y si la persona actual, sea del mismo sexo o no, comete un acto de agresión, entonces también comete una violencia intrafamiliar. ¿Habrán 3 violencias intrafamiliares ahí? Así no encuentro el micrófono. Bueno, no solamente frente a esos puntos que causan muchísima curiosidad, pues de alguna manera, aunque pareciera que no hace parte de esas familias del poliamor, pero todo hace parte de familia poliamor porque dentro de esa unidad poliamorosa podría ocurrir incluso frente a las personas con las cuales estaba o ha sostenido relaciones sexuales extramaritales. Fíjese hasta qué punto uno puede decir que el hecho de estar saliendo con alguien, por ejemplo, una familia poliamorosa de 3 personas. Preguntan a les que el campus que organiza la actividad creo que es multicampus. Una familia Correcto. poliamorosa y gracias. Y esa familia poliamorosa pues está sosteniendo además relaciones sexuales uno de ellos con otra persona. Es decir, que no hace parte de esa familia poliamorosa. ¿Qué pasa si esa familia poliamorosa, cada uno de ellos está sosteniendo relaciones sexuales con otras personas, pero no hacen parte de esa familia poliamorosa? Y si de pronto en esa época de enamoramiento, porque, bueno, vamos a hacer el ejercicio académico. Generalmente en las relaciones cuando todo es novedoso, todo parece fluir de manera grandiosa y maravillosa y que esa nueva persona pues es la única y que eso no se puede superar de ninguna manera. Y entonces los 3 de esa familia poliamorosa están viviendo cada uno su momento por aparte con otras 3 personas. Es decir, que la relación
respecto de la violencia intrafamiliar, aquí se estaría ampliando porque no estaría únicamente centrada en las 3, 4, 5 personas que conformarían ese poliamor, sino además hasta dónde alcanzaría con la posibilidad de la ley 1959 del 2019 frente a las personas que están teniendo relaciones sexuales. Porque, ojo, cuando inicia una relación nueva, la novedad, lo que se quiera denominar ahí, siempre uno piensa, no, definitivamente voy a dejar esta familia poliamorosa y voy a constituir familia con esta otra. Pero al final descubre que todos los seres humanos tenemos virtudes y defectos. Y tiene que decir, no, yo mejor continúo en esta familia poliamorosa donde estamos los tres y todos somos felices. Pero se presenta un episodio de violencia intrafamiliar. Y se presenta el episodio intrafamiliar no solamente uno, sino además cada uno de los que está conformando el poliamor con otras personas ajenas. Pero además de eso, entre ellos, muy seguramente por esa situación, habrá quebrantamiento emocional y habrá discusión. Y la discusión prácticamente da para que se dé la violencia intrafamiliar por la, por el acoso físico o psicológico en el cual la persona se puede haber envuelto ahí dentro de ese caso. Son todas esas las dudas que nos asaltan a nosotros dentro del derecho penal, porque dentro del derecho laboral, pues seguramente podría haber la repartición entre todos ellos, bueno, por lo menos los que están dentro del poliamor. Pero ¿qué pasa con el resto de parejas? ¿Qué pasa dentro de eso? ¿Qué pasa si son 5 o 6 dentro de ese poliamor? ¿Y qué pasa con esas discusiones que se dan rutinariamente dentro de cualquier tipo de relación? Porque no existen relaciones perfectas y precisamente es posible que se den discusiones. Y cualquier tipo de discusión, si ustedes analizan el artículo 29 del Código Penal colombiano, cualquier tipo de discusión puede dar para que se constituya como una violencia intrafamiliar. Así es, doctor, gracias. Quiero leer una pregunta que me está llegando acá. Dice, ¿es duda el poliamor? Nos la hace el ingeniero Howie. ¿No es donde todos saben que hay una relación afectiva y es aceptada por todos? Pues digamos que de pronto sí, lo que pasa es que para efectos de esta charla y para entender el tipo penal de violencia intrafamiliar la quisimos rotular así, pero en el fondo está ese poliamor que normalmente es aceptado y por las personas que integran esa relación amorosa, ¿cierto, doctor? Así es, porque es frente a las dudas que nos causa en consecuencia de la violencia intrafamiliar, cómo sería el tratamiento criminológico, perdón, en los casos de violencia intrafamiliar cuando hay familia del poliamor. Porque efectivamente la constitución del poliamor es única y exclusivamente frente a esas 3 personas que de manera libre, voluntaria, se han aceptado entre ellos, esas 3, 4, 5 personas. Pero como además de esas personas puede darse la posibilidad que tengan relaciones sexuales con otras personas, o sea, ya están constituidos como familia ellos. Pero si llegase a tener esta persona, están A, B y C constituidos como familia. Pero A decide tener además por ahí una personita emocional y de pronto se encarreta tanto que dice, no, yo me voy a sacar a vivir esta persona y compra un juego de muebles y ve, entonces por ahí se enruta con otra persona en E y C se enruta con F y dice, no, pues el otro que tiene más dinero se compra un apartamento, el que casi no tiene unos muebles y el otro pues se compra una nevera y ahí se van constituyendo. Pero la violencia intrafamiliar del artículo 229 se expande, es decir, no se expande la familia del poliamor porque en el poliamor siguen siendo los 3, A, B y C, pero para la configuración de la violencia intrafamiliar y por eso la charla, se expande hacia esos 3 esa violencia intrafamiliar en la discusión, ya sea en el maltrato físico o en el maltrato psicológico, porque así está constituida por la modificación de la 1959 que precisamente mi profe John acabó de leer. Entonces, en ese orden, profesor Vladimir, no es que
tengamos que estar en desacuerdo de la norma. Por el contrario, yo soy un fiel amante del principio de legalidad. Tenemos que cumplir las normas así no nos gusten. De hecho, el mismo establecimiento, la misma ley, la misma constitución nos indica, en caso de que no nos guste un determinado procedimiento, cuál va a ser ese mecanismo, a dónde debemos acudir para poder cambiar la norma. Entonces, tampoco se trata de cambiar la norma, sino es que se trata de, por el contrario, es indicar mi posición respecto al respeto por toda la normatividad y obviamente también por la normatividad penal. Pero eso no quiere decir que el legislador en su sapiencia actúe al 100% en cuanto a la creación de las normas. Por eso ellos tienen asesores y por eso a veces hablamos del populismo punitivo, que a veces por querer hacer adeptos, entonces inventan algunas teorías locas como las de la pena, la cadena perpetua para quienes cometan delitos en contra de los menores, de los cuales yo creería que muchos podrían estar de acuerdo, pero lo cierto es que Colombia en este momento no puede hacer eso. Pero ahí en esas cayeron muchas personas quienes desde distintas posiciones y partidos políticos crearon esa incertidumbre, se alcanzó a hacer esa modificación en la ley y después se cayó, porque eso no tiene asidero en nuestra legislación colombiana en este momento, al menos no penal. Entonces yo creo que fue lo mismo que pasó con este tipo penal. Entonces, ante la lucha de muchas de estas personas que eran las parejas y que después fueron golpeadas, maltratadas por esa persona, llámese hombre o mujer, entonces quedaban como o sentían que no tenían la misma protección cuando en su momento fue la compañera permanente o el compañero permanente y fuera de eso, adicionémosle algo, tuvieron 2 o 3 hijos. Entonces ellas sentían o esas personas sentían esa desprotección y resulta que no era así, había protección, solamente que ya no desde el bien jurídico de la familia, sino de la vida e integridad personal. Ahí en la integridad personal encontrábamos las lesiones personales. Entonces, ante esta presión, pues entonces surgen estas modificaciones en la ley y nos genera estas dudas, estas incertidumbres, porque entonces podremos concluir que si en el 2020 yo tenía a mi esposa, tenía una relación extramatrimonial, estaba estudiando en la universidad cooperativa, por poner un ejemplo, derecho, y tenía a mi esposa y tenía una relación extramatrimonial. Y así fue 2021 y 2022. Después me separé de ambas y en el 2023 me casé con otra persona. Y resulta que en este año 2024, lo que llevamos de este 2024, tengo otra relación paralela con mi actual mujer y resulta que esa relación paralela o extramatrimonial ahora es con un hombre. Entonces, imagínense ustedes estas circunstancias en donde si yo tengo un altercado con la que ahora es mi mujer, violencia intrafamiliar. Si tengo un acto de agresión con mi relación extramatrimonial actual, que es un hombre, violencia intrafamiliar. Si con la persona con la que me casé y estaba estudiando al comienzo de la carrera de Derecho, tuve 2 hijos, tengo algún altercado, genero algún acto de violencia también en contra de ella, adivinen qué, violencia intrafamiliar. Y si fuera de eso, mi relación extramatrimonial anterior, cuando yo estaba casado en el 2020 y 2021 en la Universidad Cooperativa mientras estudiaba Derecho, se da cuenta de que yo le fui infiel y que ahorita tengo otra relación y que fuera de eso tengo una relación paralela con un hombre, se molesta, me hace el reclamo y yo también la golpeo. Entonces, adivinen qué, 4 denuncias por violencia intrafamiliar. Esa es la conclusión a la que podemos llegar con base en la lectura de este tipo penal de las modificaciones que existió. ¿Qué considera humildemente este profesor Dusan? Que no se trata de no proteger a esas personas, porque efectivamente tienen derecho a la protección, mínimo como lesiones personales del título primero de que habla del bien jurídico, la vida y la integridad personal. Mínimo deben tener esa protección, obviamente, pero ¿será que tenía que denominarse de esa manera? ¿Será que podrían existir 4 violencias intrafamiliares cuando es que el término familia es muy grande, enmarca muchas situaciones y todas las áreas del derecho, salvo la del derecho penal, dice que si usted terminó esa relación, porque es que recuerden que puede haber efectos patrimoniales también con quien hay una relación extramatrimonial. Entonces, ¿cómo es posible que para las demás áreas del derecho se respete ese acuerdo de voluntades en que las personas dan por finalizada esa relación, pero la ley penal dice no?
Entonces, ¿qué considero yo? No es que se tenga que no proteger a esas otras personas, sino que se tiene que hacer desde el ámbito que corresponde. Y efectivamente se podría crear, por ejemplo, un tipo penal nuevo para ese tipo de hechos o lo más fácil, creería yo, dentro del tipo penal de lesiones personales, en sus agravantes, ¿por qué no indicar que la pena de lesiones personales se va a agravar si esta se realiza en contra de quien fue su compañero permanente, de quien fue su cónyuge o de quien con quien sostuvo una relación extramatrimonial? Entonces tendría más razón de ser, porque yo tengo ahora una familia con quien efectivamente, si realiza un acto de violencia en contra de esa persona, ya sea física o psicológica, pues se va a realizar una violencia intrafamiliar, mientras que con las otras personas, en este ejemplo que puso, donde eventualmente pueden haber 4 afectados, 4 víctimas, 4 sujetos pasivos de este delito, pues tengan una protección, pero no desde el punto de vista del bien jurídico de la familia, porque para mí y para las demás áreas del derecho, menos para el área del derecho penal, no hay familia. No sé qué opinas. Sí, finalmente, como para poder concluir, mi profe, estamos de acuerdo en la necesidad de esa protección dentro de la violencia intrafamiliar, vamos a denominar así porque pues así aparece en la normatividad, pero no frente al trato que se le está dando legislativo, porque cómo entraríamos en esa posibilidad de la constitución de familia, no solamente dentro de la monogamia, sino además en esa familia que se amplía para que se pueda constituir más de 2 personas. Por esa razón, pues es una reflexión que les hacemos a ustedes en el tratamiento porque tenemos que estar preparados para lo que venga a futuro, cómo se va a desarrollar esa normatividad. Se comprende, se entiende que cuando salió la ley 1959 estábamos en un grado de mucha preocupación. De hecho, pues creo que todavía existe frente a la posibilidad de ciertos feminicidios, pero hay que mirar con muchísima cautela hasta dónde le alcance la normatividad, máximo cuando no se permite conciliar. O sea, si la norma hubiera permitido por lo menos la conciliación a través de la intervención de comisarios de familia, a través de un concepto favorable psicológico, pero no cerró cualquier tipo de posibilidad de la conciliación, sino netamente quedó con la posibilidad de principio de oportunidad. Listo, mi profe, por ahí están haciendo una pregunta que dice qué tipo de evidencia deberá presentar una persona que tiene una relación sentimental con otra por fuera del matrimonio para comprobar que sí es la otra pareja y cómo puede tener derechos en ese caso en temas pensionales. Bueno, no sé mi profe John, pero en mi caso me declaro inhabilitado para poder responder situaciones pensionales porque yo no manejo el derecho laboral, pero en principio lo que te podría decir es que afortunadamente dentro del derecho existe la libertad probatorio. Y en esa libertad probatoria, amigo, amigas, mensajes, afortunadamente creo que los mensajes de WhatsApp han dejado como esa posibilidad de las evidencias. Y por otra parte, mis estimados amigos, así ustedes eliminen fotografías, así ustedes eliminen chat, les comento que eso es una falsa seguridad que ustedes se podrían estar haciendo porque todo eso, absolutamente todo eso es recuperado. No puedo invadir los espacios personales de ustedes para pedirles un celular y mostrarles que efectivamente se puede recuperar, pero todo es recuperable. En tal sentido, con esa libertad probatoria que existe, consideraría que de cualquier manera, video, fotografías, amistades. Inge Hawin, señor, Le iba a decir, depende. Lo de recuperable. señor, Depende cómo lo borre. dale, dale. No, sino que por eso le digo, o sea, depende de como del tiempo que pase para, o que usted haya hecho una copia de seguridad, del tiempo del que se borró el mensaje, lo que usted le solicite porque pues todo tiene que ser bajo su autorización a la hora de recuperar las cosas, ¿no? Es lo que tengo entendido. De WhatsApp y esas cosas. De igual manera, frente a cómo poder presentarla como medio probatorio, pues también existe la posibilidad de que sea a través de un investigador, que se pueda a través de una búsqueda selectiva de base de datos, pero también a través de la persona que recibió un mensaje o a través de la persona que lo envió como testigo de acreditación para que sea presentado en la audiencia de juicio. Aparte de esta pregunta, pues no sé, mi profe, si podemos ir dando finalización y a ver quién tiene alguna inquietud. Profe. Profe.
Claro que sí, doctor. De pronto, para complementar su respuesta, sí, efectivamente he tenido la oportunidad de estar tras bambalinas en algunas audiencias en materia laboral y efectivamente la libertad de esas pruebas que se pueda recolectar, como lo decía el profesor Vladimir, es la que se tiene que tener en cuenta, incluso también en materia penal, el saber que efectivamente esa persona iba y convivía, pagaba los servicios, el portero se daba cuenta que dejaba el carro, que dormía ahí 3 noches cada semana, que era el que pagaba la administración, que era el que había firmado el contrato de arrendamiento porque pues vivía en su casa con su esposa y tenía una relación extramatrimonial y había suscrito un contrato de arriendo. Todas esas pruebas, todos esos elementos nos van a servir para demostrar, tanto en el caso de la muerte de esa persona, la relación extramatrimonial para efectos de la pensión en materia laboral y en materia penal, pues también para sustentar que esa persona tenía una relación extramatrimonial. Cualquier medio de prueba establecida por el legislador es válida para cualquiera de estos dos eventos, tanto en materia penal como en materia laboral. Pues yo creo, doctor, que ya está todo dicho. ¿Preguntas? Se la leo. ¿Qué consideraciones legales debe tener en cuenta las personas en relaciones poliamorosas al planificar su patrimonio? Y con permiso, pues Ale, yo creo es que que se te escucha entrecortado. ok, voy a volver a leerla. Por favor, me confirman si me escuchan. ¿Lo puedo leer? ¿Podrías escribir lo que se te escucha entrecortado? Profe Vladimir, en el chat está la pregunta. ¿Qué consideraciones legales deben tener en cuenta las personas en relaciones poliamorosas al planificar su patrimonio? Gracias, Ale, qué pena, no había visto que estaba la pregunta ahí. Dice, ¿qué consideraciones legales debe tener en cuenta las personas en relaciones poliamorosas al planificar su patrimonio? Ese es otro tema de discusión jurídica, ¿no? Se podrá hacer, ¿cómo es que se llama ese pacto que se hace antes del matrimonio, mi profe? ¿Capitulaciones? Se podrán hacer capitulaciones matrimoniales entre tres, entre 4 personas. Además, mis estimados amigos, ustedes están muy jóvenes, pero por las reglas de la experiencia que a mí me competen, es fundamental que hagan esas capitulaciones matrimoniales. El amor es muy bonito, pero el amor se acaba y queda el patrimonio. Entonces, ¿cómo es que se va a manejar ese patrimonio precisamente entre la pareja y no solamente entre lo que se tiene ahora, sino además lo que se puede considerar más adelante? Pues dentro de esa liquidación de bienes será otra inquietud que se presentará a los jueces civiles, pero yo creo que con el lineamiento que ha dado la Corte Suprema ya frente a la pensión, de dividirlo en proporciones iguales, pues asimismo seguramente será cuando haya una situación de liquidación de una unión poliamorosa. No sé, mi profe, si desea agregar algo más. No, doctor, yo creo que ya todo está dicho. Agradecerle la asistencia a quienes están ahí aún escuchándonos y esperaremos podernos encontrar en un próximo evento de esta naturaleza, creería yo. Por favor, si vas a dar unas palabras, porque el profesor Vladimir estabas un delicadita de salud, pero por favor, Estaba muy sigas. preocupado. Delicada, pero no, yo escuchando pues aquí y le entra a uno como una incertidumbre también porque uno dice, o sea, ¿qué tal? Donde aparezca este tipo de situaciones y uno no se da cuenta que por fuera del matrimonio existan otras personas y que empiecen a reclamar o conflictos de intereses también ahí. Entonces, pues, de nada, que también tengan derechos, pues tiene que tener o sea, una prueba muy contundente para poder reclamar o de hecho también incluso para poder demandar, ¿cierto? Entonces, esas serían afectaciones que yo creo que pues la ley es así pues es tan directa, pero creo que no favorecería entonces al núcleo familiar como tal, o sea, al matrimonio como tal. No, habría un desacuerdo ahí, yo creería eso, no sé, porque creería que el núcleo fundamental, o sea, es la pareja con que siempre ha convivido, con que se casó y no la amante, por ejemplo. Entonces, pues
no debería, creo que no debería ser así. Pero, Pues pero mira, Judy, que en el tema que estás planteando es diferente a la familia poliamorosa, ¿no? Porque la persona tiene su esposa y además de eso tiene una novia. Vamos a plantear ese caso, ¿no? Y en tal sentido, la Corte ya tiene innumerables sentencias donde ha dicho, sí, señor, se tienen que repartir en partes iguales entre esas dos personas. O sea, eso ahí ya no tiene discusión. Pero además no. de eso, en este caso, todos aquí todos están de acuerdo en mantener esa relación poliamorosa, porque a nadie se está engañando, sencillamente ellos consienten de que puedan convivir juntos, ya sea en el grupo de 3 o 4 personas cuando se trata del poliamor. Ese es el criterio, o sea, es una posibilidad más abierta desde el punto de vista jurídico. Ok, o sea que consciente o inconsciente igual es poliamor. O sea, eso considero yo que es así. No necesariamente es que estén de acuerdo. Pueden aparecer otras por fuera o otros por fuera. ¿Sí me hago entender? Yo pensé que a eso es lo que Sí, lo llamábamos también poliamor. no, en el reconocimiento de Ok, derechos es indistinto si se constituyeron con el poliamor, o sea, de manera consciente. ok, Pero listo. cuando hay inconsciencia, aún así hay reconocimiento del derecho porque esa persona no se puede desconocer. Ese lazo emocional que sostuvo con la persona que ha Qué fallecido en rabia caso que de que haya aparezca fallecido. otra y me toque a mí pelear la herencia con otra. No, qué boleta. Bueno, para complementar lo que está indicando el profesor Vladimir a Judy, claro, se tiene que tener unos requisitos desde el punto de vista laboral, entre ellos que la convivencia en los últimos años, ¿no? Eso desde el punto de vista laboral. La Corte se ha fijado ahí unos tiempos, en materia penal no tenemos esos tiempos establecidos. Entonces la Corte dice, claro, la persona con la que tuvo una relación paralela tendrá derecho a esa pensión siempre y cuando demuestre se den unas características y los logre demostrar. Y entre esas es esa convivencia, y si no estoy mal, son dentro de los últimos años antes de que esa persona muriera. Entonces, claro, sí se da, pero se requieren de esos requisitos para que se pueda establecer ese reconocimiento de la pensión a la que fue, nuevamente pongámosle el nombre castizo que corresponde a su amante. Bueno, Alex y Judy, ya quedamos a la merced de ustedes. Por favor, Judy, abre tu Está sin micrófono y micrófono. cierra, por favor. Bueno. Gracias a todos por haber participado de Cicerón de nuevo al debate. Recordarles que nuestro objetivo principal es poder desarrollar esas competencias transversales a los temas de derecho local, regional y nacional, como también las competencias en comprensión de oralidad, ¿cierto? Resolución de conflictos, cultura social, ciudadana. Todo esto nos ayuda también a complementar esos trabajos que nosotros hemos evidenciado y que seguramente fortalecerán, como lo digo, estas competencias en sus planes de curso. Muchísimas gracias a todos por haber participado. Los invitamos entonces a nuestra próxima sesión, no se la pierda, el próximo mes también tendremos otro Cicerón de nuevo al debate. Gracias, profesor Vladimir Ramírez y John Dusan por su participación en esta sesión de Cicerón, que siempre son las más polémicas de todas. Creo que son los mejores cicerones que yo he podido evidenciar, ¿cierto? Entonces, muchísimas gracias. Tenemos una manito levantada para finalizar ya. Marinela Velázquez, bien pueda. Muy buenas tardes. Pues primero agradecerles, muy interesante. El doctor Dusan me contestó a una inquietud que tenía en cuanto a que se tipifica la violencia intrafamiliar solo en los que, pues, estamos hablando en sí del poliamor, de acuerdo de voluntades de vivir varias personas en una relación sentimental. Pero me quedaba esa intriga de qué sucedía con los que solamente, digamos, tuvieron un encuentro sexual y no fueron pareja, pero uno de los lados insiste en constreñir, molestar, perseguir y no permitir que la persona con la que tuvo la relación sexual tenga otra pareja diferente de él.
y pues nunca hubo una convivencia. Entonces yo me preguntaba qué sucedía, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que ha aumentado el feminicidio, y sabemos que uno un nexo causal existe entre la violencia intrafamiliar y el feminicidio. Está totalmente comprobado que la mayoría que terminan en feminicidio y desafortunadamente pierden el bien jurídico de la vida estas mujeres, va y se miran el precedente y resulta de que tiene varias anotaciones o varias denuncias quien infringió la muerte. Entonces me preocupaba mucho. ¿Qué sucede? Se habla de violencia intrafamiliar en cuanto a parejas y convivencia sentimental y un hogar ya formado. Pero ¿qué sucede con estas parejas que son invisibles, que por miedo a ser señalados no hablan que están sufriendo un acoso, que están sufriendo violencia porque son los amantes, en cuanto a lo que se refería Judy? Entonces, aquí estamos hablando del poliamor, pero me parece muy interesante que vuelvan y hagan Cicerone con los doctores, porque nos sigan ilustrando en derecho penal, porque es muy interesante esa parte que no es tan visible en la sociedad, que se ve muy, muy legal en cuanto al hogar conformado, pero esa parte que está oculta de los que son los amantes, que son seres humanos también, hombres y mujeres, y que están sufriendo agresiones y actos de feminicidio. Entonces sería muy interesante que, por favor, más que todo es una petición, porque el doctor Dusan ya me aclaró que solamente se puede por lesiones personales, no se pueden tipificar en la adecuación de violencia intrafamiliar, ¿sí? Los que son amantes y no convivieron, ¿cierto? Aclarando, partiendo desde ahí. Pero me gustaría que hubiese otro Cicerón y nos ilustraran un poco en cuanto al nexo causal de la violencia intrafamiliar con el feminicidio. Sería muy interesante. Y de estas personas, enfocarse más a fondo en estas personas que no convivieron, porque es preocupante. También hay casos de feminicidios donde fueron solamente una relación sexual y no hubo un vínculo de convivencia y es bastante preocupante. Entonces me queda ahí como es iniciada y nos gustaría pues que nos ampliaran en cuanto a feminicidio en lo penal. Y muchísimas gracias, de verdad que muy interesante y aprendí mucho. Yo quiero hablar. Judy, ¿cuánto tiempo dispongo? Hágale, profesor. Bien Yo. pueda, profesor, 5 Li- minuticos y terminamos. Ok, Bien pueda. perfecto. Para precisar, efectivamente, en esas relaciones sexuales extramaritales sí es posible la violencia intrafamiliar cuando se tiene como el objetivo de esa convivencia. Cuando ha sido uno o dos encuentros y no ha pasado a mayores o solamente es el noviecito o la noviecita, pero no se tiene la visión de la convivencia todavía, o por lo menos no la convivencia seria, porque uno como noviecito, como noviecita puede decir, ay, a futuro qué rico vivir y tener una casa en el mar, pero todavía no existen las posibilidades económicas ni las condiciones, pues ahí solamente se trata de sueños y no hay violencia intrafamiliar. Pero algo vital que te invito a leer es la ley 1257 del 2008. Esa ley 1257 del 2008 plantea unas normas de protección especial, y esas normas de protección especial son de carácter inmediato y las puede imponer o un juez de control de garantías al cual uno le hace la solicitud, o puede ser directamente a través de un comisario de familia. Y eso es de allá para allá, al punto que si uno revisa, digamos, en la violencia intrafamiliar, voy a hablar en ese momento de violencia intrafamiliar, por ejemplo, el artículo 17 en el literal A habla del desalojo de la casa. Entonces, si no se pretende ir a un juzgado o a la fiscalía para interponer la denuncia por violencia intrafamiliar, pero se desea que esa persona salga ya de la casa, puede acudir al comisario de familia y el comisario de familia de una vez ordenar el desalojo de la casa del supuesto agresor. Solamente necesita la denuncia y con policía se puede sacar la persona. Además de otras normas de protección que puede revisar en la 1257 y en punto de la violencia intrafamiliar que es desarrollada por el artículo 17, pero hay muchísimas posibilidades en normas de protección
pues pueden haber, por ejemplo, el plan padrino, el no acercamiento. ¿Y qué es lo más importante de esto? Que a veces las personas se toman como, dicen, el no acercamiento, y la persona se acerca y yo lo grabo. Yo grabo a mi expareja que se acerca a mí, y mi expareja tenía una medida de protección de no acercamiento, que tenía que estar alejada. Con ese video ya la fiscalía puede solicitar medida de aseguramiento del artículo 307, y ya mirará el 307 si no privacidad de la libertad, 307 literal B, o privacidad de la libertad literal A. Conforme al 306 y el 308 del Código de Procedimiento Penal, ya le va a prosperar ipso facto sobre los requisitos objetivos y los requisitos subjetivos, porque ya tenía la medida de protección. Es decir, es mucho más fácil. Y en el caso de los silencios, pues la primera gran recomendación es la asistencia psicológica, porque no todo se puede resolver con derecho. Y es fundamental que las personas pues se apropien o tengan ese acompañamiento psicosocial desde el punto de vista de la salud mental, para que puedan superar traumas. De hecho, yo quiero a quien está apuntando, creo que se llama Marinela, y es que cuando estamos en audiencia, regularmente yo trabajo para la Defensoría del Pueblo, y entonces regularmente yo estoy como defensor de las personas que son agresoras. Y en esas medidas de protección, cuando estamos en audiencia, yo le solicito al juez que se ordene tanto a la víctima como al procesado que vayan al psicólogo. ¿Por qué razón solicito los dos? Porque no es un acto de venganza que la víctima vaya al psicólogo, sino que, ¿qué ocurre en nuestra realidad? Es que las personas se pelean, llega la policía, inicia el proceso, luego ellos se contentan, solucionan debajo de las sábanas y vuelven otra vez a la unidad familiar hasta que vuelvan y se pelean, y así un ciclo infinito. Mientras que cuando se da el acompañamiento con psicólogo, pues en ese acompañamiento ya las personas tienen que tomar la decisión si definitivamente la relación se va a acabar, pues que se vayan en paz, o al contrario, si van a seguir conviviendo juntos, que sea en paz. Y siempre hago eso solito los jueces. Algunos jueces han aceptado esa teoría, otros jueces dicen no, el tratamiento es únicamente para la persona agresora. ¿Y qué pasa con la víctima? En esas inseguridades, en esos silencios, es ahí una parte traumática. Y los comisarios de familia pues también cuentan con los psicólogos en el acompañamiento de cualquier tipo de violencia, no solamente como violencia intrafamiliar, sino además la violencia de género. Espero con eso haberte dado una mayor luz en esos casos. Bueno, profesor Vladimir, de verdad, muchas gracias, doctor profesor Vladimir. John. Bueno, Alexander, dejemos así, yo despido Cicerón más bien. Muy buena, bueno, feliz tarde para todos, feliz fin de semana, muchísimas gracias por participar. Nuevamente a ustedes, profesores, muchas gracias, y los esperamos entonces en nuestro Cicerón, otro próximo Cicerón. Espero Vladimir y profesor John que nos deleiten con otro tema, que yo creo que esto nos dejó como para ir revisando también otros posibles temas. Y nada, ¿no? Estamos entonces pendientes. Muchas gracias a todos. Feliz tarde. Muchas gracias. Así será seguramente en un próximo encuentro. Buena tarde para todos. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Hasta luego. Profesor Muchísimas Vladimir gracias. y John, para que por favor Alexander les va a enviar el formulario sí, de licencia de uso de obra para que la firmen, porque vamos a compartir estos videos por el repositorio institucional, a publicarlos. Entonces, para que ustedes nos aprueben.